Pues vamos a empezar con este acto que ha estado lleno de incidentes y, como sabéis, aquí hemos venido, os habíamos llamado para la presentación, la invitación a la presentación de este libro, que es Retrato de la Transición, la memoria que escondimos en el desván, que el autor es precisamente Francisco Jorge Leira Castiñeira. Bueno, el acto tenía dos partes. Estaba concebido de tal manera que fuese la presentación del libro y, al calor de la presentación del libro, con el autor, hacer un acto, pues como tantos otros que se están haciendo, de celebración de 50 años de libertad, ¿no? Pues se están haciendo en muchos otros lugares. Y que fuese un acto de memoria, es decir, para que pudiese participar pues las personas que quisieran, que hemos sido de alguna manera, por edad, pues protagonistas de aquellos años, de aquellos momentos, de aquel gran proceso de cambio que se fue dando en el conjunto de España, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido un problema, y el problema es que nuestro joven investigador, que es un investigador Ramón y Cajal, de Carlos III, un hombre que trabaja muy bien la historia oral, pues ha tenido un accidente según venía, y a la hora de salir de Madrid, su viejo coche de becario investigador Ramón y Cajal, pues ha hecho plaf. Y entonces no solo eso, sino que se ha quemado prácticamente. Hemos intentado desde el grupo de experiencia moderna del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV solucionarlo, incluso hemos tratado de que alquilase un coche, pero todo era imposible porque la grúa, el servicio de la grúa, que también era muy precario, ha llegado 3 horas después y tampoco había manera. Bueno, en fin, ha sido una catástrofe en ese sentido. Pero, de todas las maneras, a pesar del incidente, vamos a continuar con el acto, porque lo que vamos a hacer, puesto que es un acto, es decir, que tiene que ver con la memoria histórica y es un acto de celebración de la libertad, lo que vamos a hacer es grabar estas intervenciones. Este es un libro, como sabéis, o quienes lo hayáis podido ojear o haber mirado, es un libro que hace un repaso y una reflexión sobre la transición, sus luces, sus sombras y tal, a partir no de documentación oficial, sino a partir de testimonios, a partir de entrevistas. Entonces, el autor ha hecho una serie de entrevistas a personalidades muy relevantes de aquel momento, que bueno, hoy sabemos lo relevantes que eran, porque tuvieron importancia en determinados lugares, la mayor parte de ellos diputados, diputadas, mucho periodista, abogados, etcétera. Es decir, yo diría que una representación de lo que eran las élites políticas de algún momento, aunque ahora le demos ese sentido tan más peyorativo, pero las élites políticas en aquel momento. Y bueno, entonces Fran nos pidió al grupo, a la Red Ibérica de Historia Oral, que formamos parte también personas de la Universidad del País Vasco, la ayuda para poder presentarlo aquí, porque lo está presentando en distintos lugares de España, ¿no? Nos pareció extraordinario, nos pareció que era una oportunidad para nuestro propio grupo de poder hacer un acto como este. ¿Para qué? Pues para seguir avanzando en recuperar testimonio y en recuperar experiencia y en recuperar memoria. Por lo tanto, este acto va a ser grabado, porque lo que vamos a decir aquí es importante, porque es importante para cada una y para cada uno de nosotros, porque rememoramos y recordamos lo que hicimos, lo que nos gustó o lo que no nos gustó. No hace falta que esto tenga ningún nivel académico, es decir, porque sea algo que tiene importancia, la historia oral precisamente es acercar el pasado a quien lo vivió, a su experiencia, a sus emociones, a sus recursos con los que se manejaba en aquel momento. Así que yo creo que en ese sentido pues es una experiencia la que vamos a tener aquí interesante, ¿no? Os decía que esto no va a ser una presentación frustrada en ningún sentido, porque esto va a quedar constancia en el archivo de la memoria del País Vasco, es decir, que se va a sumar a muchas otras cosas que se están haciendo de recabando reflexiones sobre la experiencia de las personas que por generación participamos más activamente además en aquellos momentos. Nosotros en el grupo de experiencia moderna pues somos unos firmes convencidos de la capacidad de interpretación que tiene del pasado la historia oral, esa capacidad hermenéutica, esa capacidad de interpretar
a través de cosas que parecen aparentemente subjetivas. Porque en la historia oral no se trata de dar fe notarial a que aquello pasó. La documentación oficial da fe notarial muchas veces de cómo sucedían las cosas, pero no cómo las sentíamos y cómo las interpretábamos. Solo nos llega muchas veces la opinión de cómo interpretaban las élites políticas que iban tomando las decisiones. Por lo tanto, esta es una manera de la historia oral de acceder a lo no escrito. Y eso es muy importante, ¿no? A aquellos testimonios que nos van revelando las emociones, los silencios, las motivaciones que tuvimos. Hay gente, seguramente cuando vayamos a hablar, no solo a las personas que estamos aquí, sino a las que estáis ahí, sobre cómo vivimos la transición, o que vamos a tener seguramente aproximaciones muy diferentes. Aquí no estamos en debates puramente jurídico-políticos. Lo que nos interesa es decir, hacer una historia pues mucho más democrática, democratizar la memoria histórica, y para eso nos tenemos que escuchar y tenemos que recoger. Y por cierto, entra por la puerta otro excelente historiador y especialista, David Orlegui, especialista en historia oral, ¿no? Así que eso es lo que intentamos a través de la historia oral, recuperar la experiencia de esos grupos que son silenciados y rescatar todas esas memorias que son subalternas y que realmente han quedado al margen de las historias oficiales. Y quiero puntualizar otra cosa. Cuando hablamos de los testimonios, que eso es muy importante cuando vamos a hablar y cuando vamos a escuchar, no quiere decir solamente que matizamos, complementamos, añadimos temas aparentemente no relevantes a los sucesos que acontecieron durante aquel proceso de transición, sino que son testimonios que nos ayudan a cambiar el relato histórico. Es decir, la historia oral es realmente un reto historiográfico. Es decir, cuando escuchamos a la gente acabamos por sacar otro relato distinto a lo que queda constreñido solamente a la historia oral. Y os diré más, no solo enriquecemos la historia, la hacemos no solo más humana y más democrática, añado otra palabra que como académica es muy importante, la hacemos más verosímil. Más verosímil, porque muchas veces los relatos oficiales no son verosímiles. Y eso también yo creo que es otro elemento, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. Yo por supuesto, he leído el libro de Fran y solo quiero resaltar, antes de que empecemos a hablar, algunas cosas, algunas luces y sombras, naturalmente. Las luces del libro, y que me ha parecido fantástico, y me parece fantástico que sea un joven historiador, no una persona ya... Si este libro lo hubiera escrito una historiadora o un historiador de edad, un senior, me hubiera preocupado. Pero un libro escrito por un joven historiador que me ha gustado la vocación que tiene de consenso. Es decir, echa de menos el consenso. Bueno, consenso es una palabra muy cuestionable de la que podemos hablar, que tiene muchas aristas. Pero de cualquier manera es un libro que trata de articular una nueva conversación entre las generaciones, que haya un debate intergeneracional. Él cree que parte de los malentendidos no solo tienen que ver desde el punto de vista político, ideológico, sino también de que el encuentro intergeneracional cada vez más complicado. Hay otro aspecto que también me ha gustado de su voluntad, ¿no? Que es el tema en momentos de ira, que yo creo que Prasja Mirza lo describe muy bien, ¿no? Esta época tan profundamente airada y de tanto odio, volver a la empatía. Es decir, volver de alguna manera a revivir los pasados desde experiencias diferentes, pero desde una manera más simpática entre los diferentes y las diferentes. Eso es otro aspecto que realmente pues, también quiero rescatar de esto. Y por último, bueno, pues tal vez quienes trabajamos en historia oral, quienes sabemos de la capacidad interpretativa, la capacidad hermenéutica que tiene esta manera de trabajar, este escuchar los relatos y las experiencias de sectores subalternos, de los que llamaríamos los nadie, esa capacidad tan potente de transformar el relato que realmente se nos está contando continuamente. Bueno, yo creo que en ese sentido, pues a lo mejor podríamos, desde luego yo personalmente podría ver, y me hubiera encantado discutir un poco más con Fran, no lo tengo aquí presente, bueno,
ya lo he hecho de alguna manera y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque yo creo que ha hecho un esfuerzo muy grande, pero el libro no deja de ser una recogida de testimonios de aquellas élites, de alguna manera. Es decir, hay mucho diputado o diputada, periodistas, de alguna manera. La clase política, que ya lo sabemos muy bien, las políticas, los políticos y los medios de comunicación acaban formando una burbuja de la cual parece como que es difícil salir con guiones distintos o con temas distintos, ¿no? Hoy lo sabemos muy bien, hoy sabemos el poder que tienen los medios de comunicación. Con toda la mejor voluntad transformadora de mucha gente, de muchos políticos y políticas y de muchos periodistas, de cualquier manera, es decir, el guión nos encierra un poco en una serie de temas que son ajenos a lo que venimos a llamar a veces los nadie, ¿no? Los nadie como, en fin, de lo cual hablaremos un poco también, me imagino que saldrá yo misma cuando quiera dar mi propia visión de la transición, no ya solo como historiadora, sino también como protagonista de la misma, pues seguramente incidiré en un relato muy diferente al relato que tenemos en este libro. Pero con todo me parece que es un acierto tener un libro, un trabajo de un joven historiador basado en fuentes orales y que trata precisamente de que nos entendamos y que trata sin miedo de luces y sombras de la transición. No hay tema tabú que no aparezca ahí de alguna manera en los debates políticos, ninguno, todos aparecen. Otra cosa es desde esa visión que nos ha sido un poco ajena a quienes hemos hecho fundamentalmente calle y hemos hecho fundamentalmente política a otros niveles distintos, ¿no? Y mucho más vinculados a los movimientos sociales que fueron el movimiento tractor de aquel momento. Digan lo que digan, ¿eh? Así que yo voy a pasar la palabra para que vayamos opinando y vayamos recogiendo nuestras reflexiones, y voy a empezar por Santi Gurruchaga. Yo quiero que se presente él y a cada uno de vosotras que os presentéis, porque yo creo que eso es importante, la autodefinición que nos hacemos nosotros mismos en aquel momento. Y yo mi autodefinición la voy a ir haciendo a lo largo de esta pequeña intervención que tenía preparada, cuando me dijiste, prepárate unos 8 minutos y tal, de tu experiencia personal, cómo viviste la transición. Pues digo que en primer lugar, gracias por esta invitación y por esta oportunidad a raíz de este libro, que me ha llevado al recuerdo de aquellos años en que los jóvenes militantes antifranquistas vivíamos intensa y peligrosamente. No sé si te lo puedo. Más de la tecnología. Es la tecnología que nos saca. Bien, decía que vivíamos peligrosamente y digo que también es muy peligroso dejarse arrastrar por el subjetivismo emotivo. Todos estamos convencidos de que los tiempos de nuestra juventud fueron singulares, emocionantes, irrepetibles. Pero yo creo que en este caso es verdad. La estructura de este libro pues es en parte cronológica, pero es también temática. Habla fundamentalmente de agentes políticos, de gobiernos, pero también habla de movimientos estudiantiles, vecinales, movimiento obrero, de la sociedad, de la gente común, en definitiva. Y esto pues da pie a que cada cual pueda elegir cuál es su propio relato, su propio escenario, el lugar en el que vivió los acontecimientos del final del franquismo y de la instauración democrática. Y yo voy a hablar del mío. Yo viví la transición desde los márgenes, pero unos márgenes pues muy interesantes y llenos de vida. Era militante desde el año 70 del Movimiento Comunista de Euskadi, MK, una organización extendida de ETA y que por entonces se autoproclamaba marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. No éramos pocos, pero las mayorías sociales pues estaban en otras cosas. Si a esto le añadimos que desde el año 68, junto con Ramón Barea y otras personas, fundamos una compañía de teatro independiente que en su propia denominación, Cómicos de la Legua, pues ya incorporaba un ideario de renunciar al terciopelo de las butacas de los teatros burgueses que llamábamos entonces, y ir a la búsqueda de un público popular en las barriadas, en los centros parroquiales, juveniles, en las fiestas e incluso en las fábricas, pues, y la estética que eso implicaba, en definitiva, de un teatro próximo a la guerrilla, pues eso ya dibuja un perfil personal pues bastante singular, digamos que algo atípico.
Voy a hablar todo el rato en plural, porque mi experiencia para lo bueno y para lo malo en la política, en el activismo social, cultural, contracultural, siempre ha estado ligado a un colectivo de trabajo, a un intercambio de ideas y proyectos colectivos, llámese MK, Cómicos de la Legua, Txomin Barullo, Aresti Taldea, Ica Ateneo, posteriormente. Comienzo por una butaz. Los jóvenes que nos incorporamos a la lucha clandestina antifranquista, pues no sabíamos que estábamos viviendo la transición. Quiero decir con esto, no sabíamos que estábamos viviendo un proceso supuestamente lógico, con principio y final, como luego se ha pretendido establecer. Nos limitábamos a vivir nuestro tiempo con intensidad, con entrega y buenas dosis de valentía. Para nosotros fue una época de miedos y de esperanzas. Miedo a la represión franquista primero, se pasaba miedo realmente, y luego a la amenaza permanente de la involución por la acción de los grupos militares, por los grupos extremistas del franquismo residual, y por otro lado, una esperanza cauta, suspicaz de un proceso del que no nos fiábamos y no estábamos locos. Esto es una de las cosas que voy a recordar a lo largo de mi intervención varias veces. ¿Por qué miles de jóvenes nos convertimos en radicales antifranquistas y entramos en aquellas organizaciones? En el libro se tratan muchos de los profundos cambios que se vivió en la sociedad española en el contexto internacional a partir de los años 60. Crecimiento económico, más estudiantes, mujeres incorporándose al trabajo asalariado, una mayoría de la población que no había conocido ya la guerra civil. El régimen pierde la hegemonía cultural, fracasa culturalmente, quiero decir, pierde la hegemonía ideológica. Hay huelgas, protestas, represión, proceso de Burgos, últimas ejecuciones, en fin, una efervescencia ideológica enorme en el mundo y mucha violencia. Vietnam, guerrillas latinoamericanas, mayo del 68, México, revolución cultural china, esa que tan mal entendimos entonces, teología de la liberación, Concilio Vaticano II. Que se habla bastante extensamente en el libro, es el mundo en que nosotros nos movemos. Practicábamos una doble rebelión, por un lado contra la dictadura y por otra contra el conformismo de nuestros padres. La generación del silencio, tiempo de silencio, dijo Luis Martín Santos. Nos empapábamos de una nueva cultura a través de los libros, las revistas, cuadernos, Triunfo, el cine, el teatro y sobre todo la música, Beatles, Rollins, cantautores. Se produjo una brecha generacional enorme. Lo joven adquirió un protagonismo que no tenía hasta entonces. En mi caso, por ejemplo, la lectura de poetas, Mayakovsky, Hernández, César Vallejo, Blas de Otero, Aresti, tuvieron realmente más importancia en mi, llamémosle, conversión marxista que las lecturas esporádicas, dispersas y probablemente mal entendidas de Marx, Lenin o Mao. La revolución tenía que ser para nosotros una ruptura total, cultural y política, una nueva forma de vida para la mayoría de la población. Éramos jóvenes idealistas que creíamos que desapareciera la dictadura, todo sería posible. No sabíamos qué pensaba y qué quería la sociedad, pero ¿cómo íbamos a saberlo? No había cauces para el diálogo social. No conocíamos la cultura democrática europea y muy poco sobre el estado del bienestar que palía las contradicciones sociales del capitalismo. Creíamos tener ideas acabadas sobre asuntos muy diversos y muy complejos que nos superaban. Había mucho de enfrentamiento y de extremismo totalitario en todo aquel movimiento marxista que se decía revolucionario, pero era, en definitiva, donde nos arrastró nuestro propio entorno. A pesar de esta fragilidad ideológica, que hoy reconozco absolutamente, logramos crear organizaciones bastante amplias y sobre todo abnegadas, disciplinadas y combativas que desgastaron al franquismo en sus últimos años. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? ¿Cómo se podía hacer avanzar la democracia no siendo, y lo reconozco, excesivamente demócratas? No lo éramos, tampoco pacifistas, que luego también hablaré de eso. Porque nos movíamos en dos polos claramente diferentes. En las cuestiones prácticas, operativas, por un lado, y por otra parte, las fantasías revolucionarias, las ideas absolutas. Había un enorme divorcio entre lo que hacíamos y creíamos hacer. Éramos
enormemente realistas en los objetivos a corto plazo en las fábricas, en los sindicatos clandestinos, en las asociaciones de vecinos, en la universidad, en los movimientos feministas. Pero cuando llegaban los congresos ocurría lo que Eugenio del Río, que fue dirigente del MC durante muchos años, denomina artefactos literarios que pretendían construir la realidad con palabras. El pueblo, la clase obrera y tal, eran enormes tótenes, conceptos literarios, librescos. Pero el día a día era práctico, eficaz, y sabíamos lo que hacíamos y para qué lo hacíamos. No tengo, en este recuerdo así un poco apresurado que el tiempo obliga a hacer, no tengo ningún sentimiento de pesar por los muchos años dedicados a esta lucha colectiva. Había que estar con lo que se movía y donde se movía, y las banderas ideológicas eran las que eran. Ser demócrata cristiano, liberal o simplemente moderado era altamente sospechoso de inmovilismo. Es así. Yo voy a aprovechar, el único socialista que conocía entonces está en esta sala. Era un señor que trabajaba en un bar entonces, cuando yo salía del trabajo, y pasaba a tomarme un vino por allí y me pasaba discretamente el socialista. Este era el mundo que yo recuerdo de los años 70. No se ha reconocido, y lo voy a decir en mi opinión, suficientemente la entrega de miles y miles de personas que a veces desde puestos muy modestos arriesgaron torturas y cárceles luchando por las libertades democráticas, aunque tuviésemos escaso conocimiento de la sociedad y de sus transformaciones. Muchos de los logros que hoy disfrutamos en materia de derechos civiles y libertades personales se forjaron en aquellos años. Llegaron con las organizaciones de la izquierda radical y prendieron con fuerza el feminismo, la ecología, los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas, de orientación sexual. En definitiva, se produjo un cambio profundo en los valores y en las formas de vivir. No digo que fuésemos los únicos, pero alentamos con enorme energía ese tipo de transformaciones. Había en estos grupos pequeños de los que estoy hablando, una elevada conciencia moral, altruismo, disposición a buscar la igualdad y la justicia, aunque también padeciesen de elitismo, exceso de trascendencia y un sentido binario de las cosas: el bien, el mal, los nuestros, los otros, los revolucionarios, los reformistas, los abertzales, los españolistas. Se habla mucho de la Constitución en el libro, lamento no está el autor. Iba a decir, pues bien, nosotros no la votamos. Y no estábamos locos. La misma policía, el mismo ejército, el mismo poder judicial, un monarca pupilo de Franco y un nuevo entramado legislativo que en el libro se expresa con mucha claridad, hundía sus raíces en las mismas leyes fundamentales del régimen. Y nosotros así lo veíamos. Nos abstuvimos, no lo veíamos claro. Es difícil la tarea de adentrarnos hoy en aquellas cabezas que fueron las nuestras, incluso para nosotros mismos, porque era una época muy distinta de la actual. Antes he dicho que no me arrepiento de nada. Hay algo que sí lamento profundamente. La revolución era para nosotros ruptura total y esto implicaba violencia. Justificada por el valor de los bienes que se iban a alcanzar en un momento determinado, el ideal de una sociedad nueva y perfecta, nuevos seres humanos. Algún día se iban a dar las condiciones y habría una insurrección, y eso iba a ser violento. No entendíamos de avances progresivos. Esto nos llevó a ser tibios e incluso complacientes en algunas épocas con la violencia y en particular con la violencia de ETA. No nos gustaba, pero rechazarla frontalmente suponía cuestionar nuestro propio horizonte estratégico. No quisimos entender que la violencia en una democracia es moralmente rechazable, políticamente contraproducente y que degrada profundamente a quienes la practican. En el año 80, y con esto acabo, disolvimos la compañía de teatro. La democracia no había traído un pan debajo del brazo. Recordé que entre mis muchos papeles tenía un diploma firmado por su excelencia, el jefe del Estado, supongo que era un sello, que me acreditaba como ingeniero industrial. Me presenté a unas oposiciones y me convertí en profesor de enseñanzas medias, de matemáticas. Un ejercicio de realismo. En mi familia comprobaron que no estaba loco. Pero fue un tiempo, porque para las segundas elecciones municipales del 83, los de MK y Chomi Marullo habíamos comprendido que en el mercado electoral no había productos a la medida de nuestros sueños.
y presentamos una pseudocandidatura a la alcaldía de Bilbao con un eslogan: un hombre de hierro para una ciudad de hierro, con un candidato vestido de armadura medieval. Nunca nos reímos tanto de nosotros mismos y de la política. Pero esto es otra historia. Es que ricasco. Bueno, gracias y buenas tardes. A ver, mi reflexión va a ser un poco personal también, pero al hilo de algunos de los acontecimientos que han constituido los hitos más importantes de la transición española. Y cuál era mi posición, mi lugar en esos acontecimientos y, por lo tanto, mi opinión hoy de los acontecimientos que yo viví, y probablemente los voy a relatar no tal como fueron, sino tal como los recuerdo hoy, que es un poco diferente, ¿no? El libro lo cita y yo lo comparto. Mi amigo Nicolás Sartorius dice que Franco murió en la cama, pero el franquismo había muerto en la calle. Había muerto en la calle, sí, pero cuando murió Franco yo estaba en la cárcel. Es decir, que no habíamos sido capaces de terminar con la dictadura a pesar de las luchas enormes del movimiento obrero fundamentalmente y del movimiento estudiantil y los otros sectores sociales. Es decir, yo creo que fue Vázquez Montalbán que decía que la transición fue una alianza de incapacidades. Es decir, que la oposición a la red democrática era incapaz de poner en marcha una ruptura y el régimen fue incapaz de prolongar la dictadura de otra manera. Y yo, lo que yo recuerdo, pasado por el tamiz de los 75 años que ya tengo, es lo que pienso, ¿no? Y sigo pensando, a pesar de algunas de las reflexiones que las generaciones posteriores vienen realizando, yo creo que la transición política, económica, social y cultural, porque es una transición en muchos aspectos, ha sido un éxito importante para la historia de España y para la calidad de la vida política, económica y social de sus ciudadanos. Que, como se ha dicho, deseábamos una ruptura total con el régimen. Por supuesto, yo también tuve 20 años. Claro. Yo recuerdo mis 20 años. Yo había terminado mis estudios de filosofía. Yo nací en Sestao y entré a trabajar en la Babcock Wilcox, que era una de las empresas de la zona. No olvidemos, mi padre trabajaba en la naval, mi abuelo no trabajaba en la naval y otro en Altos Hornos. Es el mundo en que yo viví, el mundo de la segunda mitad del siglo XX, en la industria fordista, del desarrollo económico de Vizcaya. Tenía 21 años, entré a trabajar en la Babcock, éramos 5.200 trabajadores, y a mí me tocó elaborar las nóminas en los viejos ordenadores 1401 de IBM, que ustedes no se imaginan, allí 50 señoritas perforando fichas y unos ordenadores que ocupaban un espacio como este y tenían menos capacidad que un teléfono móvil de hoy. No. Entonces, yo había estudiado filosofía, quería haber ido a la Sorbona a estudiar ciencias políticas y sociología, pero no podía, tenía que trabajar porque mi familia no me podía mantener. Entonces entré a trabajar en la Babcock por la mañana y por la tarde iba a la universidad a hacer ciencias, a la Universidad de Deusto, a hacer ciencias políticas y sociología. Ese es el contexto de mi vida. Y yo me encuentro en la Babcock con el movimiento sindical.
yo tenía una aproximación ideológica, como muchos de los que habíamos estudiado en aquella época, al pensamiento marxista, al pensamiento histórico, al pensamiento crítico. Yo era un poco de la escuela de Frankfurt en esa época. Bueno, y me encontré con la realidad, no con el pensamiento. Me encontré con 5.000 personas que luchaban por sus derechos laborales, por sus derechos sociales, por las libertades políticas, por las libertades sindicales, por ser como querían ser, en una sociedad más justa. ¿Y con qué me encontré allí? Me encontré con comisiones obreras. Es decir, nos reuníamos clandestinamente, pero también ocupábamos el sindicato vertical. Vosotros, los que sois un poco de mi generación, sabéis que el franquismo puso un sistema en las empresas similar al viejo fascismo italiano, de tal manera que crearon unos sistemas corporativos entre empresa y trabajadores para canalizar un poco el conflicto social, que a pesar de que estaba prohibido, como las meigas, existían, ¿no? Y yo, claro, yo ya me incorporo en el año 70. Por tanto, ya había habido en los años 60 la ley de convenios colectivos que regulaba un poco el conflicto social. Se había hecho el proceso de modernización de la industria en España digamos, con los tecnócratas, y bueno, ya estamos en un contexto diferente. Bien, pues en aquellos años, no sé si lo sabéis, yo os lo quiero recordar, que el movimiento sindical que promovió comisiones obreras ocupó el 90% de las estructuras del sindicalismo vertical en España. En Vizcaya, el 100%, todas las organizaciones del sindicalismo vertical estaban ocupadas por comisiones obreras. En la Babcock Wilcox elegíamos, no eran comités de empresa, jurados de empresa, elegíamos 25 y los 25 éramos de comisiones obreras. Yo me presenté con otros por el Colegio de Técnicos y profesionales, y todos también, los ingenieros, los economistas, los abogados, todos, los torneros, los soldadores, los fontaneros, todos éramos de comisiones obreras. Ese es el contexto en el que yo viví. Y además, a nosotros nos pasó, claro, los de comisiones obreras, que tuvimos que padecer específicamente la nueva represión que puso en marcha el franquismo. Os habéis oído hablar del Tribunal de Orden Público, que es una especie de antecesor de la Audiencia Nacional que hoy tanto conocemos, ¿no? Pues el Tribunal de Orden Público estaba especializado en la persecución de los dirigentes sindicales de comisiones obreras. Y yo estaba miembro del jurado de empresa de comisiones obreras. Nos reuníamos clandestinamente, pero nos reuníamos, sabían quiénes éramos, nos perseguían y nos detenían o no en función de las circunstancias que consideraban oportunas. Hubo un momento en que el franquismo, ya con Franco enfermo, pero todavía con plenitud de vigor, que decidió intentar descabezar comisiones obreras y detuvo a los líderes de comisiones, que se reunieron en Madrid en un convento para hacer una reunión, y los detuvo y dio lugar al proceso 1001. ¿Os acordáis del proceso 1001? Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Fernando Acosta, bueno, no voy a dar los nombres. Uno de ellos, Santisteban, trabajaba conmigo en la Babcock. Es decir, en la Babcock, que por cierto, había varias docenas de trabajadores que todavía vivían y habían sido despedidos, que pertenecían a la UGT, algunos a ELA, otros, etc. Y la gente recordaba muy bien la represión de los años 60, donde talleres enteros de 200 personas habían sido expatriados a otros lugares de España, sin sueldo y sin nada, y luego habían vuelto, unos habían sido readmitidos o no. No se ha escrito bien la historia de la lucha del movimiento sindical contra la dictadura. Bien,
Pues el juicio del proceso 1001, que fue en el invierno de, yo creo que recuerdo, era 1973, cuando en 73 estábamos en huelga en Lavaco, como en otras huelgas en muchas empresas. Una fría mañana de invierno que hacía una helada impresionante, y a las 10 de la mañana o una cosa así nos enteramos, cuando estábamos ahí en la asamblea, que te había matado a Carrero Blanco, justo cuando estaban en el Tribunal de Orden Público juzgando a Marcelino Camacho y a los demás líderes del movimiento sindical de comisiones obreras. Imaginemos lo que significa ese contexto de angustia, de qué va a pasar. Luego yo he hablado con muchos de mis compañeros que estaban en ese juicio, lo mal que lo pasaron, el miedo que sintieron y el riesgo extremo que padecían. Bueno, ese es el contexto que vivíamos en Vizcaya. Aquí no eran seres marcianos, éramos nosotros mismos que estamos viviendo en ese contexto. Luego murió Franco. Bueno, antes de morir Franco, en una de las huelgas me detuvieron a mí y también me hicieron otro proceso, el Tribunal de Orden Público, en otros muchos de los procesos que hubo en España contra sindicalistas de comisiones obreras. Y cuando falleció Franco, yo estaba en la cárcel. Entonces se había puesto en marcha una ley antiterrorista, porque eran los sucesos cuando los Txiki Otaegui, todo ese contexto. Aquí estaba Lucía, que es mi señora, que me venía a visitar en la cárcel, pero no me podía visitar, porque los presos que están en la ley antiterrorismo estábamos excluidos de recibir las visitas, ¿no? Es decir, en ese contexto de represión que no aparece en el libro. Estos testimonios no aparecen en el libro, porque es verdad que el libro está bien, yo lo he leído con mucho interés, pero habla mucho de la corte, de lo que pasaba en la corte. Y está bien, porque esas cosas pasaron y eran sustantivas. Lo nuestro es menos sustantivo, pero bueno, era importante, ¿no? Y claro, yo recuerdo aquella... contaré una anécdota de la cárcel. Antes de la cárcel me habían expulsado también de la universidad. Porque claro, como decía, la decisión del rectorado, me pusieron en el quinto. A mí me costaba mucho esfuerzo sacar la carrera en esas circunstancias, por la noche y con el lío de Lavaco. Yo era más ya el delegado de curso en la universidad, y me expulsaron por profesar ideologías contrarias a los estatutos de este centro. El rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto firmó eso, que años después me invitó a dar una conferencia y me dijo: ¡ay, qué contento estamos de que usted le ha ido bien en la vida! Y digo, pues no será gracias a ustedes. No, bueno, pero bueno, ustedes se imaginan cuando se muere Franco. Estamos en la cárcel, allí, una situación extraña. Nos lleva un funcionario que luego... el más viejo funcionario de la cárcel de Basauri, que era un viejo anarquista que había sido funcionario desde entonces, vino a celebrarnos con una copita a las 8 de la mañana para decirnos que se había muerto Franco. Y entonces así nos enteramos del fallecimiento de Franco. Y claro, entonces digo, ¿y qué hacemos aquí en la cárcel? ¿Qué va a pasar? ¿Van a saltar las cárceles, las hordas fascistas? ¿Qué va a pasar? Entonces nos dedicamos a desarmar las camas para hacer unas lanzas, ahí afilando las cosas, por si venían los de Fuerza Nueva, a terminar con nuestra vida. Luego no pasó nada. Pasó el tiempo y yo tuve la suerte de salir con la primera de las amnistías. Porque hubo varias amnistías a lo largo del tiempo, hasta al final, la definitiva, fue después de la Constitución, ¿no? Bueno, en los días antes de la Constitución, el 77, cuando se estaba elaborando la Constitución. Ese es el contexto. Yo que entonces, yo también estaba en una organización de jóvenes trotskistas, la Liga Comunista Revolucionaria, que no fue legalizada. Las primeras elecciones del 77 se legalizó el PC, el libro cuenta muy bien cómo se legaliza el PC, cómo se consigue, pero las organizaciones más a la izquierda no estaban legalizadas.
y tuvimos que montar coaliciones electorales. Nosotros formamos el FUT, el Frente por la Unidad de los Trabajadores. Os voy a contar una anécdota solo para no enrollar. Yo tuve una suerte maravillosa, porque claro, yo era la margen izquierda, tuve que dar el primer mitin que se dio en democracia en la Arboleda. Fui yo a dar un mitin en el campo de fútbol de la Arboleda. Una tarde, yo creo que era de primavera, así como era, pero no hacía tanto calor. Entonces vamos allí con los altavoces, los coches, allí ponemos música, no viene nadie. Cantaban los perros, jugaban los niños. ¿Qué pasa aquí? Pues no viene nadie, ¿no? Pusimos la Internacional en los altavoces y empezó a venir la gente. Ni me emociono porque la gente estaba llorando. No se creían que en la Arboleda, en el año 77, se podía cantar la Internacional. Esto no está en el libro. Pero eso ocurrió, y como ocurrió en la Arboleda, yo lo cuento porque lo viví. Pero ¿cuántos lugares habrá ocurrido cosas parecidas? Y disculpad que me emociono. Bueno, luego la historia dio muchas vueltas. Yo estaba en la comisión ejecutiva, en la primera comisión ejecutiva de Comisiones Obreras de Euskadi, que le eligió a Tomás Tueros secretario general, fue en el año 76, me parece que fue, al principio del 77. Yo fui a la Asamblea de Barcelona, la bandera fundacional de Comisiones Obreras de Barcelona, que se va a celebrar el mes que viene, el 50 aniversario. Voy a estar allí. Aquello fue muy importante, fue cuando decidimos en Comisiones Obreras. Comisiones Obreras teníamos una idea inicial, que la UGT, Carlos, teníais otra idea distinta. Nosotros queríamos... Ya, bueno, entonces no estábamos en la UGT, pero luego ha sido el secretario general de la UGT. Pero bueno, entonces nosotros, yo lo discutí mucho con Nicolás Redondo, con Lalo, con Zufiaur, bueno, que no estaba tampoco entonces en la UGT, pero luego sí estuvo. Nosotros lo que queríamos es hacer un sindicato unitario, hacer un congreso sindical constituyente, un sindicato unitario, pero las circunstancias políticas derivaron que en España no podía haber un sindicalismo tan fuerte dirigido por los comunistas, entre comillas. Entonces, la UGT, el Partido Socialista, la Internacional Socialista, la CIOS, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, etcétera, dijo que no, que había que haber un sistema de pluralidad sindical al estilo francés. Entonces, la UGT negoció con Suárez su legalización y celebrar un congreso, y eso nos obligó a nosotros, como Comisiones Obreras, a renunciar a nuestra idea de un congreso sindical constituyente para constituirnos en un sindicato como los demás que hay en Francia y en otros países, ¿no? Yo recuerdo que se hizo la Asamblea de Barcelona, decidimos constituirnos como sindicato, sacar unas fichas, y recuerdo que en la BACO, en la empresa donde yo trabajaba, 750 personas se afiliaron en un mes a Comisiones Obreras. Termino. Bien. Entonces, todas estas cosas no aparecen en el libro. Luego, todo el proceso donde se elaboró la Constitución, donde se aprobaron las leyes sindicales, era un proceso enormemente convulso, que no solamente desde el punto de vista del terrorismo, que era la violencia de ETA, la violencia del FRAP, la violencia de los grupos de extrema derecha, era terrible, el rapo, todo. Había una crisis económica inmensa. Y ustedes se imaginan la inflación del 28% de inflación. Un paro que iba creciendo, empresas que se cerraban todos los días. El gobierno tuvo que hacer una devaluación de la peseta más del 15%. La deuda pública que España no la podía pagar. Los bonos del Tesoro, que luego se los pusieron de moda. O sea, fueron unos años terribles. Y todo el proceso de la elaboración de la Constitución, que está muy bien elaborado en el descrito del libro, vino acompañada de los pactos de la Moncloa, que está mucho menos tratada en el libro. Pactos de la Moncloa que supuso unos acuerdos sociales y políticos
para sentar las bases del modelo económico y social para España en el futuro. En esos pactos, además de regular la subida salarial para todos los países, en todos los trabajadores sobre el 20%, se puso la reforma fiscal que luego Fernández Ordóñez presentó. La primera vez que se puso en el impuesto de rendimiento de las personas físicas. Eso salió de los pactos. El Estado no tenía recursos financieros para hacerlos. Se aprobó las leyes de libertad sindical, las leyes que regulan la negociación de los convenios colectivos, de los tribunales laborales. Es decir, lo que luego hemos conocido después fue consecuencia de un pacto social entre la patronal, los sindicatos y los partidos más importantes con el gobierno para acompañar que la transición, que era muy difícil hacia una constitución democrática, venga acompañada de un acuerdo social razonable y que lo hiciera posible. Con esto quiero decir, yo con toda mi propia experiencia personal, que es un botón en un traje muy grande, pero que el éxito del mundo democrático y social que hemos construido en la transición no fue consecuencia, sobre todo, de las élites políticas, económicas y sociales en la corte, que jugando a las cartas y se engañan los unos a los otros para llegar a unos acuerdos. Fue consecuencia de la enorme energía acumulada por el movimiento obrero, por el movimiento sindical y el movimiento popular, que hicieron que era inevitable una reforma profunda de España y un camino hacia el progreso económico y la democracia social y las libertades públicas. Luego podemos hablar, si queréis, de otras cosas, porque la transición no solo fue el momento constitucional, las transiciones hasta nuestros días, lo que supuso la entrada en la Unión Europea. Yo he estado 17 años trabajando en las instituciones europeas, mandado por comisiones obreras allí en el Consejo Económico y Social. Es decir, lo que ha significado la incorporación a Europa para España, para su sistema político, sus sistemas institucionales, sus organizaciones económicas y sociales, es importantísimo. Y eso también es transición, no solamente es el pacto constitucional. Vale, gracias. Tenemos hasta las 8. Vamos a repartir 10 minutos. Más que nada, yo creo que es importante, aunque sea breve, es decir, esta especie como de tormenta de experiencias, desde dónde hablamos cada cual y algunas ideas básicas, ¿no? Bueno. ¿Perdón? Sí, debe tener y nos van a quedar minutos. Yo pues, voy a ser muy breve realmente, ¿no? Bueno. Buenas tardes. Bueno, yo me alegro que sea breve porque cuando me invitó Pilar para participar le dije, pues si me marcho unos días de vacaciones. Bueno, no importa. Tú a ver qué te parece el libro, qué echas en falta o qué no dice que te gustaría comentar. Entonces, bueno, primero deciros, he disfrutado muchísimo con el libro. O sea, me ha gustado en general. Es verdad que aparte de que esté en entrevistas a élites, ¿no?, como queráis llamarlo, está en muchos casos más centrado en Madrid, en Barcelona, pero en Bilbao era igual. O sea, si teníamos que cantar con Raimon, nos quedábamos roncos. Si teníamos que pedir dinero para huelgas que había en otros sitios del Estado, se recogían en la universidad. O sea, en la universidad, ¿qué queríamos? Lo dice, libertad. Entonces no era libertad, autonomía y estatuto de autonomía. Queríamos una libertad más amplia, una revolución, que dices tú. Esas ansias estaban ahí. Yo empecé la carrera de Derecho en el año 66-67 con la huelga de bandas, para que os hagáis una idea. Ya fue un año en que se eligieron representantes estudiantiles, estábamos también a través del SEU, pero rompiéndolo porque había intercentros casi todas las semanas. Bueno, o sea, fue un año ya con muchas cosas, ¿no? Eso luego,
que yo ahí no me iba a centrar, pero quiero decir que fueron años de evolución. Por supuesto que los curas daban la orden para que entrara la policía, para lo que fuera. La teoría de la liberación yo le he dicho que la llevaban en el tercer mundo, pero aquí eran otros intereses los que defendía, desde mi opinión. Bueno, luego yo empecé mi actividad profesional en el único despacho que en ese momento había en Bilbao de comisiones obreras. Me colegié en el 76 a principios y ese mismo año tuvimos que dejar el café y los postres porque era normal que te acompañara la gente del despacho a comer, pues hacer una pequeña celebración. Yo llevaba unos meses, empecé cuando se murió Franco, a finales del 75. Me colegié en el 76, pues salimos corriendo porque habían detenido a gente de Juventudes del PC. Bueno, fueron años convulsos, pero a la vez, ¿cómo diría yo? Estábamos entusiasmados trabajando. O sea, el sindicato vertical, es como tú lo has explicado, o sea, comisiones obreras no estaba reconocido, pero el sindicato vertical estaba totalmente desprestigiado y los trabajadores acudían a los despachos laboralistas, no solo de comisiones. UGT tenía un despacho pequeñito entonces, porque luego en poco tiempo, pues bueno, aumentó aquello y nos juntaba, estaba uso, bueno, llevábamos cosas colectivas, colaborábamos en temas colectivos. Esto os estoy hablando del año 76. Y funcionaba, no estaba, o sea, ni los sindicatos, ni los partidos, ni nada estaban legalizados, pero funcionaban con una relativa normalidad. Hasta que en enero del 77, como sabéis, y estos días, estos años, estamos recordándolo más, pues entraron en un despacho de comisiones obreras en Madrid y mataron a abogados, otros quedaron heridos, el caso de Atocha. Eso fue enero del 77. Y ahí yo creo que hay coincidencia, porque han salido mucho en estos últimos tiempos, que fue el motivo de que se legalizara el PC. Porque ya se estaban legalizando cosas, pero el PC estaba en discusión. El PC es el que tenía pues la fuerza, la organización de los trabajadores, como tú has explicado, ¿no? Eso fue en el 77. Pero hasta el 76 funcionaban, de hecho, pues los despachos y las organizaciones funcionaban. Vamos a ver, yo en el libro sí habla, yo es que me he fijado un poco cosas que me pueden interesar, ¿no? O sea, habla de cuándo salió la ley del divorcio. Y la ley del divorcio la hizo UCD con sus discusiones, porque con una derecha oponiéndose claramente, con una iglesia que se oponía al divorcio, pero defendía las nulidades para gente con posibilidades económicas, y hasta última hora no se cerró el acuerdo de una ley de divorcio que siempre criticamos la gente feminista y tal, pues que protegía el matrimonio, porque primero te tenías que separar y luego por divorciar, pero realmente fue un avance. Quiero resaltarlo, o sea, supuso, o sea, fue una revolución, y yo eso sí lo he hecho en falta. Las mujeres hasta el 75 teníamos que tener licencia marital. Hasta el 78 los anticonceptivos estuvieron prohibidos. El adulterio se castigaba a la mujer. El marido era una pena muy inferior y solo si era muy notorio, en fin. O sea, pero estaba castigado el adulterio, el amancebamiento, o sea, pero castigado por el Código Penal. Las mujeres vivíamos en ese país en verdadera minoría de edad, sin derechos, dedicadas al hogar, al cuidado de los hijos, pero era el marido el que tenía la protección, o sea, el que tenía la guardia potestad y quien decidía sobre los bienes, no solo comunes, sino incluso sobre los propios de la mujer. Se han dicho muchas cosas, lo de firmar y tal cual, pero es que realmente con la ley de divorcio fue una auténtica revolución. Las mujeres acudían a nuestros despachos a preguntar por sus derechos, a ver si se podían separar, porque como habréis leído, sobre todo artistas, ¿no?, que dicen yo, pues decidí que quería ser artista y bueno, se me opusieron hasta mis padres, que me retiraron el saludo y el marido me dijo, ahí tienes la puerta y tus hijos olvídate, y duros ni uno. Entonces, eso realmente supuso un antes y un después en este país. En el Colegio de Abogadas empezamos a organizar
bueno, parecía que se iba a caer el país con la ley de divorcio, porque hubo una oposición muy grande por parte de los sectores más retrógrados, los de siempre, pero también, o sea, de la Iglesia. Luego estarán las comunidades cristianas de base que siempre han defendido posturas de otro tipo, pero la Iglesia oficial hasta el último momento quiso un divorcio protegido. Claro, el autor, que ya digo que me ha gustado porque pienso que analiza muchas cosas, o sea, de cara, creo que toca puntos y en general los toca bien y los explica, pero por ejemplo no habla nada de la ley de aborto. O sea, en el año 76, en un despacho de comisiones, en septiembre o octubre, creo que fue septiembre, bueno, detuvieron a 11 mujeres. Es un caso conocido, yo no me quiero extender, pero sí quiero nombrarlo. Esas mujeres mayoritariamente fueron a un despacho de comisiones obreras a pedir ayuda. Entonces era el único, porque luego nos extendimos, los abogados, como otros sectores, pues nos separamos mucho, nos volvemos a juntar y demás, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque sus derechos fundamentales estaban desprotegidos. Mujeres con hijos, con enfermedades, con problemas graves de salud. O sea, queríamos entrar en Europa y en Europa se exigían pues, la posibilidad de divorciarse y la posibilidad en determinadas circunstancias de poder abortar, bien porque estuvieran en unas condiciones determinadas o por una ley de plazos. Aquí el que tenía dinero se lo pagaba o se marchaba fuera, pero el que no sufría el rigor de la ley. Yo eso lo quiero mencionar y me parece que eso, Felipe González, cuando subió al gobierno, yo lo he dicho más de una vez, tenía en su mandato la cosa de que tenía que sacar una ley de divorcio. La ley de divorcio no llegó hasta el año 85, en el 86 entramos en la Unión Europea, pero y luego, bueno, pues fue una ley que todos sabemos que no era la que queríamos, que se dejaba en el tintero la indicación social, que era lo más importante y tal, pero pues supuso también un antes y un después. Se evitó lo que se llamaba turismo abortivo, se pudieron constituir clínicas, las mujeres pudieron ser atendidas en base a sus situaciones médicas, en fin. Pero claro, eso no lo dice el autor, no dice lo que ha supuesto en ese país el entrar en una democracia para las mujeres. Y yo creo que como abogada sabíamos que, bueno, que lo público hemos reivindicado como abogada y como feminista, que lo privado es público. Pero bueno, no solo eso, porque hay familias que te decían que hacían guardia, que si estaba la luz del baño encendida ya sabían que como sea se tenían que llevar a la mujer al hospital, porque la policía no podía entrar en la casa, que era territorio del marido. Pero bueno, luego no nos quedamos ahí. Hemos reivindicado el espacio público, la participación en todos los sitios donde se toman decisiones, especialmente en el poder político. Hemos ido a congresos internacionales pidiendo la igualdad de derechos y pidiendo políticas concretas que los hagan efectivos. Y muchas, porque con Pilar lo he hablado alguna vez, hemos dicho que esta revolución era incruenta. Pero no es verdad, porque ¿cuántas mujeres han muerto en todos estos años? Y no están ni siquiera contabilizadas, porque hace poco salía, incluso a raíz de la publicación de la revista del País del 50º, que el gobierno no tiene todos, desde la democracia, cuántas mujeres han muerto a manos de sus parejas. Tal. Bueno, yo esto lo dejo porque creo que es importante. Creo que estamos en un momento en que tenemos que mirar, o sea, me gusta también el libro por eso, porque habla de consensos, habla a veces de cultura. La cultura es lo más importante, la cultura pues del consenso, de la democracia. Entonces, en momentos en que hemos conseguido mucho, o sea, también hay quien piensa que las mujeres hemos conseguido mucho y nos quejamos, ¿no? Pero que se han conseguido cosas, pero que estamos ante un momento de posibles involuciones en cantidad de temas, ¿no? Entonces, tenemos que ver, por un lado, valorar lo que se ha logrado, nombrar todo, porque yo he tenido que acudir a foros pues para contar pues de este juicio, el otro, con temas de mujeres, ¿no? Pero creo que la memoria y hay que, pues no sé, si transmitirla, contarla o tal, pero decir que los logros hay que defenderlos y que entre todos pues tenemos que seguir avanzando, creando consensos y sobre todo creando una cultura que es la que nos permitirá ver qué se ha hecho y qué no, porque también el libro lo dice,
y yo creo que es importante. En un momento se hicieron avances, pero se sacralizó lo que se había logrado. O sea, en cualquier democracia con más trayectoria que la nuestra, con más años de estabilidad, las leyes se cambian. No hay por qué cambiarlas del todo, se pueden cambiar parcialmente. La Constitución para la derecha más extrema o para una extrema derecha fue como el máximo, ¿no? Si precisamente tú no estás dispuesto a modificar cosas, estás cargándote también en parte de lo que has hecho, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante también de ver logros y de ver por dónde podemos avanzar. Buenas tardes. Yo soy el que voy a ahorrar el tiempo, como pedía Carlos. Entre otras cosas porque a mí la transición, que yo voy a empezar ya a polemizar con los demás. Para mí la transición política, que es de lo que yo creo que se ocupa fundamentalmente el libro y que creo que no llega a acertar del todo con la definición, la transición política es muy corta. O sea, yo, sin embargo, a diferencia de vosotros que lleváis a decir, pues bueno, la transición, recordando todas las luchas del movimiento feminista, su plasmación en la legislación o la integración en Europa, etcétera. Para mí la transición política yo la aporto mucho en el tiempo. Para mí la transición empieza con la muerte de Franco. A mí me sorprendió realmente la campaña del gobierno cuando dice que empieza la democracia. Yo creo que empieza la transición. La democracia yo desde luego no la sentí para nada en el 75 y para mí acaba realmente con el golpe de Estado, con el intento del golpe de Estado de Tejero, en el cual, en el momento en el que se ve ya que la transición es un paso que no tiene vuelta atrás. Es el momento simplemente que yo creo que a partir de ahí ya vemos que la democracia, todo el mundo advierte que la democracia es inevitable en España. Y por lo tanto yo sí empiezo con ese primer elemento de polémica, ¿no? Para mí la transición es un periodo muy corto. Ese periodo tan corto a mí me pilla, yo soy de diciembre, entonces a mí me pilla, yo entré a la universidad con 16 añitos, ¿vale? Y me pilla allí la muerte de Franco, es decir, yo empiezo la universidad en el 75. Y cuando me decía Pilar eso, vamos a mirar el libro y tal, y un poco impresiones personales. La primera impresión personal mía de aquel momento es la enorme ingenuidad que tenía yo y que creo que teníamos muchos de los que estábamos en aquel momento. Yo creo que éramos tremendamente ingenuos, o sea, muy activos, muy entregados, pero tremendamente ingenuos. Lo cual no sé si es una virtud, no sé si es una virtud o un defecto, ¿no? Yo para mí creo que tiene más de virtud que de defecto. ¿Qué otra cuestión veía un poco en la gente que estábamos trabajando de actores? De espectadores estaba una gran mayoría del país, trabajando de actores, que no éramos muchos, pero la verdad en los millones de ciudadanos de este país éramos unos cuantos, claro. Lo que pasa es que nosotros éramos actores de provincias encima y encima algunos estábamos, o la mayoría estábamos no éramos desde luego primeros actores, éramos más bien casi corifeos, ¿no? ¿Qué era otra segunda cuestión que yo creo que nos caracterizaba? Una gran honestidad personal. Yo del recuerdo que tengo de la gente es una gran honestidad personal. No sé si decirlo coherencia, pero podíamos estar en desacuerdo, pero yo sí veía una gran honestidad personal en la gente que se enfrentaba al régimen dictatorial buscando una salida democrática. Que efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, no sabíamos lo que era la democracia, no teníamos ni idea, pero es que era muy difícil saber lo que era la democracia si no la teníamos, ¿no? Tercera cuestión que veía en la gente con la que yo estaba, con la que yo participaba, compromiso. Una carga de compromiso brutal, de tal forma de que arriesgábamos muchísimas cosas, seguramente porque éramos ingenuos y no éramos conscientes de todo lo que arriesgábamos, pero arriesgábamos muchísimas cosas. Cárcel en los momentos más duros y tal, pero también arriesgábamos carreras profesionales, arriesgábamos reputación, arriesgábamos integración social, arriesgábamos bastantes cosas, incluso en algunos casos hasta relaciones familiares, que se cortaban precisamente por nuestra militancia en algunos casos, ¿no? Y luego yo creo que teníamos una enorme responsabilidad. Y esa enorme responsabilidad nos lleva a una cosa que es la clave del consenso, en mi opinión, que es la capacidad de hacer renuncias.
veíamos algo que era realmente importante y éramos capaces de renunciar a lo particular para conseguir aquello que era importante, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad política enorme, porque estamos hablando de política, ¿no? No todo eran virtudes, en mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que había dos elementos que en mi experiencia han destacado. Uno era la arrogancia. Yo, como además milité en el partido, nosotros éramos arrogantes, nosotros éramos el partido, teníamos la verdad y teníamos además, y si no era la verdad al estilo Mao Zedong, que en aquella época era todavía Mao Zedong y no Mao Zedong, desde luego era la solución, era la alternativa. Bueno, de hecho yo creo que la revista nuestra de pensamiento teórico era Alternativa, es una de las que teníamos, ¿no? O sea, éramos los que teníamos la razón, ¿no? Esa arrogancia. Y luego éramos en general todos enormemente sectarios. Porque junto con esa capacidad de llegar a acuerdos, esa capacidad de ceder, también hay que reconocer que teníamos una carga de sectarismo brutal, ¿eh? O sea, o por lo menos a mí me lo parecía tal cual. Eso es, en mi opinión, lo más importante. O sea, quiero decir, en cuanto a anécdotas, yo empecé en la universidad con la primera asamblea en la Universidad de Deusto que se hizo a cara descubierta, que la mesa estaba a cara descubierta. Hasta entonces se llevaba un micro y se enterraba allí entre la gente y no se sabía muy bien, no se sabía formalmente muy bien quién estaba hablando, ¿no? Yo empecé con aquella mesa de la universidad a cara descubierta, que éramos dos representantes de primero, dos imberbes, me acuerdo Fernando Monge y yo mismo, pero que nos había llevado allí Santi Ramos, que algunos les recordaréis, que era el líder estudiantil que había en aquellos momentos en la Universidad de Deusto y que había decidido que aquella asamblea, que se había prohibido por el periódico, ni más ni menos, o sea, ya habíamos llegado allí, se celebraba por sus narices y encima a cara descubierta. Yo empecé así y acabé en el 81 recogiendo a todo correr las fichas de los afiliados del PC de Bilbao, que éramos nada menos que 1 millar, porque enfrente estaba la sede de Fuerza Nueva y nos temíamos que asaltaran la sede la noche del 23F, asaltaran la sede y se llevaran toda la documentación de los afiliados al partido, ¿no? Esos fueron los dos momentos en los que yo creo que se acota de alguna manera la transición política. Y he contado las anécdotas precisamente porque a la mañana siguiente del 23 de febrero yo creo que ya sabíamos que ese suceso ya iba a ser irrepetible. Es decir, que quedaba ya exactamente igual, que ya estaba claro que no lo íbamos. Luego ha habido momentos de tensión, no cabe ninguna duda que ha habido momentos de tensión. ¿Por qué? Y con eso acabo mi polémica. ¿Por qué lo acoto ahí? Primero porque creo que estamos hablando de la transición política. Y lo acoto porque es el momento en que no se decide cuán progresista es el Estado, sino que el Estado se puede modificar a voluntad de la ciudadanía. Yo creo que para mí esa es la clave de la democracia. No cuán progresista es, porque, por ejemplo, ahora mismo Merche hablaba del tema del divorcio, o podríamos hablar del tema del aborto. Si vemos la trayectoria de esos derechos de las mujeres en Europa, no podíamos pensar que en el 45, cuando se instauran las democracias occidentales que conocemos, de repente ya estaban todos los derechos, como el derecho del aborto o como el derecho del divorcio, perfectamente reflejados. Mi tía había emigrado a Londres en los años 50. Sus derechos como mujer eran bastante limitados en cuanto a la capacidad de adquirir, en cuanto a la capacidad de transmitir, etcétera. Y estamos hablando de que vivía en Gran Bretaña. Bueno, pasaban cosas curiosamente. O sea, por ejemplo, la capacidad el derecho de nacionalidad se pierde, ¿no? En muchísimos países de Europa, simplemente porque la mujer no transmite el derecho de nacionalidad al hijo, lo transmite el marido, ¿no? Y eso transcurre durante muchos años y, sin embargo, son democracias. El elemento distintivo de la democracia es que la democracia puede evolucionar, y puede evolucionar por el voto ciudadano. Y yo creo que en España la transición acaba cuando eso ya es un proceso irreversible. España cambiará en la medida en que sus ciudadanos deseen que cambie. No por la cantidad o el grado de desarrollo de los derechos. Yo creo, por eso mismo lo pongo como uno de los elementos de discusión, incluso con el libro, porque el libro además hace de eso un poco causa y sigue hablando
posteriormente con el gobierno socialista, continúa la transición, incluso vosotros habéis hecho mención en vuestras opiniones, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente. A mí me encontró la transición tremendamente ingenuo, siendo un imberbe, y bueno, tiene también su interés. Pues gracias, Ricardo. Bueno, fenomenal. Bueno, yo voy a ser muy breve también. Voy a entrar con algo de polémica, porque si no nos aburrimos. Bueno, yo estoy cuando decía Santi, que ese enorme respeto a quienes... A ver si esto va, ¿es mí? Bueno, no sé. Bueno, ese enorme respeto por el conjunto de gente que con mucha generosidad peleamos. No, que lo aguante yo, no te preocupes. Vale. Ese conjunto de gente, pues eso, centenares de miles de personas que con generosidad peleaba por un futuro. Yo creo que la palabra futuro es muy importante, porque vivimos en un presente que casi no tenemos perspectiva de futuro. Entonces, éramos unas generaciones generosas, ingenuas, como dices tú también, es decir, que pagamos, hay gente que pagó con cárcel, con represión, con muchas polémicas familiares, es decir, con problemas profesionales. Entonces, bueno, ¿por qué me refiero a esto? Me refiero porque hay un tema polémico en el libro, que no quiero eludirlo, que cuando Frank cuestiona de una manera realmente muy, muy prudente, ¿no?, el tema del concepto del régimen del 78, ¿no? Y yo realmente quiero, en eso estoy con el autor, me parece un término muy desafortunado, me parece un término que es una herramienta táctica política, no es una herramienta de reflexión historiográfica, ¿no? Es un elemento eso, muy táctico para el juego político de partidos en un contexto que es el presente. Y me parece que comparar régimen con régimen hace dos cosas, ¿no? Régimen de Franco, régimen del 78. Bueno, primero, yo creo que es muy duro para tanta gente que apoyó cambios legislativos, que salieron como salieron, una parte de ellos, pero que realmente se avanzó en proporción, en muchas cosas. En segundo lugar, porque, y cuestiono también otra cosa que decía Ricardo, porque yo no creo que se pueda hablar de la transición solamente en términos políticos, porque el debate de muchas personas, de muchas de nosotras feministas, como Merche, como yo y otras que están aquí en la sala, desde el comienzo fue desbordar el concepto de lo político. Lo personal era político, y esa fue la gran batalla desde los años 70 y pocos. Yo entré en el Partido Comunista de Euskadi, en la Iglesia, como decíamos, ¿no?, en el partido con mayúscula, ya en el año 71. Y yo recuerdo esa doble militancia continua, esa doble militancia por estar atenta a lo que llamáis transformaciones y cambios políticos, que es la superestructura, todo el ego jurídico político. Claro que eso es importante, eso es fundamental, pero con la vista puesta a que la transición, el cambio social tenía que ver con nuestros cuerpos, con nuestra libertad, con nuestra dignidad. Entonces, claro, esa es una parte muy importante. Cuando el libro hace referencia a la ley de divorcio, por ejemplo, ¿no? Bueno, detrás de todo eso hay enormes movilizaciones, o sea, desde los 70 estamos en la calle con lemas que desbordan el concepto de lo político, y que eso es el cambio social. Es decir, cuando hablamos del derecho a placer, cuando hablamos de Manolo, te haces la cena tú solo, cuando defendemos la patria potestad compartida, cuando estamos hablando de un régimen de vida, si queréis, radicalmente distinto, donde queremos vivir en libertad y, es decir, y con dignidad. Entonces yo creo que ese tema es muy importante. Y ese es un tema que no solamente produjo, claro, a las dobles militantes, en el concreto, más en concreto a las militantes del Partido Comunista, pues era una esquizofrenia muy potente la que estábamos viviendo, muy fuerte, porque teníamos que intentar colocar en la agenda de nuestro partido político cosas que nos miraban como las miran las vacas al tren. Es decir, bueno, pero estas tías han perdido la cabeza. ¿Qué es eso de lo personal es político? ¿De qué están hablando? O esas cosas tan tontorronas de que, Manolo, la cena te la haces tú solo. Que parecían, ¿qué es esto? Al lado de un debate constitucional. Esa fue una gran pelea que ahora tiene sentido, que ahora lo vemos, pero quienes estábamos en aquella batalla realmente nos sentíamos, pues eso. Por una parte nos dábamos confianza unas a otras de que estábamos en ello, y por otra parte con una gran inseguridad. Yo también quiero agradecer de alguna manera en todas aquellas peleas dentro de los propios partidos, y en concreto dentro del Partido Comunista, porque era partido que quería ser partido de gobierno. Claro, cuando estamos hablando de partidos con vocación, otra vocación distinta, aunque saben que no vayan a llegar de alguna manera a gestionar o estar en instituciones públicas, es mucho más cómodo.
es mucho más cómodo, pero nosotras era una tensión permanente. Yo os voy a contar una anécdota personal, no sé si lo he contado alguna vez. En las primeras elecciones democráticas, bueno, las primeras elecciones, yo iba de candidata, me propuso gente del Vieja Artipía, el Comité Central del Partido Comunista del Estado, para candidata al Senado junto con un ANUE, un gran líder obrero. Y compañeros, que todavía hoy siguen siendo amigos míos y a los cuales hablo y tal, es decir, se produjo un debate tremendo en el Comité Central porque yo no tenía el perfil de mujer decente. Yo me acababa de separar, una jovencita que se acaba de separar y que está todo el rato hablando de la libertad, de los derechos, de tu cuerpo, de tal y igual. ¿Y sabéis cómo salí yo candidata al Senado? Porque me apoyó el sector cristiano, porque nunca olvidaré, es decir, la posición de Rafa Aguirre, un jesuita, pero que entendió perfectamente lo que estaba, con una sensibilidad exquisita, lo que estaba en debate en aquel momento. Quiero decir que estos son grandes temas. A mí si me dicen, ¿qué recuerdo tienes de la transición? Claro que estaba al loro de todos los debates, ¿cómo no? Es decir, y con un maestro de ceremonias como Santiago Carrillo, que aparte que a mí me tenía encantada, es decir, me parecía que iba a misa lo que decía, es decir, lo discutía muy poco, pero el debate era otro. A mí me echó Santiago Carrillo del Partido Comunista de España, no solamente por defender temas que tienen que ver con la organización territorial y con la plurinacionalidad, sino, es decir, por temas que tenían que ver con cuestionar el centralismo democrático, cuestionar solamente el eje de la lucha de clases y poner encima de la mesa lo que eran las teorías feministas. Y a mí personalmente, como a muchas otras compañeras comunistas, lo que nos vino muy bien y nos sirvió de gran apoyo teórico y como de, pues éramos de provincias de España, pero de provincias, era a las mujeres del Partido Comunista Italiano. O sea, yo ahí tengo una gran deuda con aquellas mujeres del PCI de las que aprendí muchísimo y aprendí aquello que decía Laura Balbo, el password, o sea, cómo tejer lo público, lo privado, cómo seguir siendo de las tuyas, cómo seguir siendo perteneciente al movimiento feminista, a organizaciones feministas y al mismo tiempo estar en la casa del enemigo, permitir que lo diga así de alguna manera, ¿no? Entonces fue años de un gran aprendizaje y de la calle, de estar en la calle y de estar en cantidad de actividades. Y fueron años también de construcción de identidades personales nuevas. O sea, de construirnos como feministas, de construirnos como ecologistas, de construirse con identidad gay, de construir, depende de qué estemos hablando. Fueron muy importantes, incluso os diré más, es decir, muchas personas que no veníamos de culturas nacionalistas, fueron momentos también de ir construyendo una identidad de pertenencia territorial, como vascos y como vascas, que yo creo que es un proceso también interesantísimo para poder analizar desde la única manera de poder acceder a esto, que son las fuentes orales, ¿no? Entonces, claro, en vuestras intervenciones sale de vez en cuando, no, esto no está, esto no está. Y siendo un libro que está muy bien hecho y cronológicamente muy bien articulado, y yo creo que ha utilizado muy bien todas esas fuentes, el problema era el que yo ponía desde el comienzo. Es decir, tú no puedes solamente referirte a escenarios, tienes que acudir a los protagonistas, a los actores, como decía Ricardo, y a las actrices, diríamos, de esos escenarios. Y entonces, si tú sigues trabajando en los entornos de élites periodísticas, diputados, diputadas, etcétera, etcétera, es decir, es imposible, por mucho que quieras dar luz a escenarios, que los entiendas y que entiendas cuáles son las dinámicas del cambio social y del cambio cultural que se está produciendo ahí. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha pasado a veces desde nuestras trayectorias, que no son esas, lógicamente, lo que nos ha pasado de una lectura ambivalente. Por una parte, cuánto agradecemos que, sobre todo lo que yo os decía al principio, esos objetivos tan positivos que tiene Frank cuando escribe este libro, ¿no? El del diálogo intergeneracional que se nos rompe, el del consenso, cuidado con el tema, pero estamos entendiendo tal, en un contexto tan poco empático y con un odio que avanza y que nos enfrenta continuamente. Entonces yo creo que ha sido una intención excelente. Yo creo también que con esto se pone de manifiesto la capacidad interpretativa que tiene la utilización de las fuentes orales para poder realmente abordar las luces, las sombras y las complejidades de los procesos históricos. Y yo creo que él ha hecho un esfuerzo que no se había hecho hasta ahora de intentar dar luz, confrontar testimonios de personas que entonces, como estabais muy bien diciendo, eran enemigos, para que nos entendamos, ¿no? Políticamente hablando.
¿entendéis, no? En esa posición tan sectaria y a veces con agendas muy distintas. Entonces, bueno, y sobre todo, Fran nos ha dado la oportunidad, pues de, aunque él espero que haya podido arreglar su problema, de que estemos aquí. Y bueno, yo creo que como os hemos dicho que estábamos grabando, pues tenemos un tiempo todavía mientras no nos echen, porque habrá gente que quiera pedir la palabra seguramente. Me extrañaría que nadie... Carlos, no puede ser que estés callado. Bueno, yo, ya que me incitas, voy a decir dos acentos. ¿Dónde estabas tú? Que es muy interesante. De cura en Zabal. Por eso. Y trabajando en un bar. Y trabajar... Claro. Trabajaba en un bar. Vamos a ver. Vamos a ver. Una primera reflexión es el efecto de la memoria histórica del pasado en la configuración del debate político del país. Voy a poner dos ejemplos. Yo fui al meeting de, como muchos de los que estáis aquí, de Dolores a la feria de muestras. Ni la mitad de los que estuvieron allí votaron. Votaron al PC. Claro. Segunda idea que... Vale. Segunda idea, es, yo tuve que hacer la negociación, pasé de la Uncha y Ledeta a un barrio obrero y me afilié a la USO porque tenía las multicopistas que eran para todos, con lo cual tenía un gran poder. Era en todos los sitios porque tenía poder, porque dejaba locales, algunos lo saben, y dejaba multicopistas. Eso era un poder impresionante. Bueno, y entonces tuve que ir a la función de la negociación de uso y UGT. Y os voy a dar unos datos. En mayo del 77, la UGT tenía en torno a 5.000 afiliados en Vizcaya. La USO tenía 3.700 así. Mayo del 77. Elecciones del 15 de junio. En septiembre del 77, la UGT tenía 62.000 carnés en Vizcaya hechos. La USO tenía 5.000. Memoria histórica. Elecciones políticas del 15 de junio, memoria histórica. Y la tercera aportación, me parece muy interesante, vamos a ver, muy importante, el papel de la Iglesia plural en el país. No os hacéis bien. Yo pertenezco a la Iglesia Obrera, yo conozco el grupo de Joz de Pedro Solabarría en Baracaldo, en fin, cada uno tiene lo que tiene. Pero, ojo, el papel de Añoveros, el papel antifranquista de libertades de la Iglesia de aquí. Y conozco, sería muy interesante que conocierais el papel de la Iglesia en la bola de bandas, o en la JOC, o en la OAC, toda esa parte que fue a Corazones, al PC, a tal. Esas tres reflexiones me parecen, desde el punto de vista estructural, no, y luego, por supuesto, el papel del nacionalismo. El papel del nacionalismo, no, muy importante también. Yo digo que aquí ha habido una cultura antifranquista, que no es lo mismo, como lo habéis dicho, que cultura democrática. Yo creo que la cultura democrática es un proceso permanente y una asignatura permanente. Hoy, ayer y hoy y mañana. Y ser antifranquista no significa ser demócrata, pero aquí hubo un antifranquismo fuerte. A ver, más palabras. Quedan 2 minutos. ¿Alguien más? Sí, nos dan todavía 5 minutos. Venga, animaros. Sí, a ver, Santi quiere decir algo. Espera, Santi. No, quería comentar también una cosa que tú has dicho. En el libro se dedica un capítulo entero a lo que se llama el régimen del 78, a esa idea que surge en torno al 15M, según la cual, pues digamos, los 40 años transcurridos eran fruto de una conjura, digamos, del bipartidismo, de las élites que han secuestrado de alguna manera el sistema democrático y demás. A mí, yo comparto completamente lo que dice Pilar también, el libro también lo dice de alguna manera, creo que también lo dice el autor. Para mí es no sé, me parece un análisis injusto y muy poco riguroso. Es decir, yo creo que de lo que hemos hablado ha salido que fue
pues un proceso muy, muy complejo, contradictorio, duro, donde había un nivel de violencia altísimo. En el libro aparecen varias estadísticas, por ejemplo, del número de muertes que se producían anualmente en algunos años, pues del orden de 3.000, 3.600, si no recuerdo mal, en algún momento determinado, debido a la acción de los grupos terroristas de la extrema derecha, de ETA o de otros grupos de la extrema izquierda, de las fuerzas policiales. No fue un proceso que se resolvió solamente en unos despachos. Es decir, se ha ido construyendo a lo largo de estos años y yo creo que hemos conseguido ser, diría yo, una democracia tan imperfecta como otras del entorno. Básicamente hemos conseguido lo que queríamos, ser como los demás, con los mismos problemas. Un minuto, quiero. A ver, la noche del 23F en Bilbao. Hablamos un poco de qué pasó esa noche en Bilbao. Espera, solo un segundo porque tú te vas a alargar. Tenéis libros para comprar en la librería, ¿vale? O sea, hay pasar por cámara quienes queráis. A ver, Luis Midal. No, el libro está muy bien. Digo, 23. Estamos en Lavaco reunidos en la sección sindical de comisiones obreras. Llega el Lugier, el guardia que estaba en la puerta. Oye, que algo está pasando en el Congreso, están dando un golpe de Estado. Cogemos los 1000 afiliados, los escondemos debajo de la forja, el taller de forja, y me vengo a la sede de comisiones obreras a Bilbao. Estamos, bueno, primero antes pasé por casa a merendar, sacar dinero en el banco, que nos falta, y luego a la sede de comisiones. Y vamos a ver cómo organizamos la respuesta de los trabajadores y del pueblo vasco ante el golpe de Estado. A las 10, a las 11 de la noche, en los momentos duros, todavía no había salido el rey, el general Gutiérrez Mellado, Millán había sacado los tanques en Valencia. Vamos a ponernos en contacto con las fuerzas vivas del país. El Lendakari, había un Lendakari, se había ido a Bayona. Se había ido a Bayona. Otros estaban navegando por el Golfo de Vizcaya, no diré su nombre, entonces nos encontramos los que están, los antifranquistas de Vizcaya, estábamos organizando la huelga general en todas las fábricas como respuesta al golpe de Estado. No, pero yo me doy de comisiones, yo no del PC, pero digo, estábamos los mismos que estábamos unos años antes, en el final del franquismo, defendiendo la libertad. Esa noche estábamos intentando organizar la respuesta de la población al golpe de Estado, que finalmente fracasó. Vale. Chicos, gracias por venir y os animamos a que compréis el libro, que merece la pena, ¿vale? De verdad, sí, de verdad. Ay, ese policía, ahí se una puerta del bar. Vale, pero no te vayas, que no quiero cometer. Bueno, Muy ordenado.